ilusión, alegría, qué buen día amigos. ¿Por qué? Porque como están viendo imágenes, Kumo Side Effects ha sido renovada para una segunda temporada por Adult Swim. Y aquí pueden ver la página oficial ahí por si no me creen. Así que nada, estoy contentísimo. ¿Por qué? Porque el creador de esta serie tiene otra serie donde trabajó que se llamaba Scavengers o Planeta de Recolectores. Y era buenísima también. Y nunca tuvo una segunda temporada. Entonces me daba ese miedo de que Kumo Side Effects sea la típica serie que es una locura, es buenísima. Y nunca la renuevan para una siguiente temporada. Así que por suerte ese no es el caso. Así que nada, vamos ahora con el capítulo 6, 7, 8 y espero verlos en el final de la temporada. Así que nada, saludos. Bueno, comenzamos el capítulo 6 que se llama En el Sistema. Y básicamente vemos a pensamos que es alguien random, pero realmente es uno de los asesinos mandados por Jonas el Lobo. Y básicamente lo que le comentan es que Marshall va a ir preso. Si recuerdan el capítulo 5, él estaba yendo preso por el tema de que después nos vamos a dar cuenta que es porque se incendió su casa. La DEA piensa que él mismo quemó su casa. Y le están diciendo que Marshall va a ir al condado de Sullivan. Entonces lo que él hace es venir a esta tienda, da un par de disparos, amenaza al de la tienda, hace destrozos y entonces llama a la policía él mismo y dice alguien muy guapo y borracho el que está en la tienda, no sé qué. Entonces con eso lo que él quiere es ir preso. En la misma cárcel no está Marshall y ahí matarlo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Vamos a saltar a la intro y a ver. Bueno, vemos que Marshall está buscando a Sócrates. Está guardando un poquito de los hongos que le quedaban. Voy a ir saltando, gente. Esto ya van a hacer el análisis, no tanto resúmenes. Realmente no me gusta mucho hacer resúmenes. Prefiero que me vean la serie y vengan a compartir conmigo mi opinión, ¿no? De la serie, lo que me está gustando, lo que me pareció el capítulo y tal. Que como ahora me arrepiento mucho de no haber subido capítulo a capítulo de esta serie, porque yo sabía que no iba a ser muy conocida, o sea, pero no sabía que iba a ser una barbaridad la calidad de la serie, ¿no? Entonces la serie tiene muchos plot twists, casi cada capítulo hay un final, un cliffhanger, ¿no? O sea, como que te deja ahí con una incertidumbre de qué va a pasar, como el capítulo 5 que Marshall, bueno, casi spoileé algo, pero no, es el capítulo 6. Bueno, seguimos. Este loquito, el hijo del sheriff, uno de los sobrinos del sheriff, estaba presionando a Francis para que le dé los hongos. Y justo llegaron los de la DEA. Curiosamente encontraron, no son tan malos realmente, curiosamente encontraron a Sócrates, a la tortuga. Sócrates la tortuga, gente. Y bueno, se lo devuelven y ya. Vamos a ir avanzando a un momento más importante. Bueno, aquí me recordó mucho a Doctor House, esta escena donde va Marshall preso. Está con su celda, tal. Conoce a su amigo, le hace una bromita con el tema del incendio. Acá hay algo relevante que hay que comentar un poquito. Acá está lo de Marshall, que si vieron la serie, no, obviamente, estarán viendo este vídeo. Él había mencionado que era un chacal, el chacal de Perú, le decían algo así, como que el chacal es como un asesino, así, a full sangre fría y tal, ¿no? Y vemos que Marshall es un cacho de pan, ¿no? Muy buenillo, buenas son, o sea, no tiene nada que ver con ese perfil de mafiosos. Él es muy buscado, ¿no? Porque justamente por el tema de los hongos, ¿no? Que va a revolucionar todo, si es que se sabe, ¿no? Aunque veremos más adelante en el capítulo 7 algo muy importante sobre eso. Pero bueno, avanzamos y me hizo mucha gracia este tema de los tatuajes, de los alienígenas ancestrales, esas cosas. Porque Marshall le estaba preguntando a él qué hacían en la cárcel para no aburrirse, ¿no? Y él le contó un poquito de su paso por las cárceles de Perú. O sea que ella estuvo preso en Perú realmente, ¿no? Pero bueno, seguimos. Este momento no es relevante, gente, porque él le saluda. Su compañero de celda no puede creer que Marshall le saludó a este sujeto. Básicamente Marshall lo que hizo fue saludarle al manda más, al que manda por encima de todo en la cárcel. Todo le tiene miedo, básicamente. Me hizo mucha gracia. Se llamaba Christopher se llamaba. A ver si lo puedo enfocar. Ahí. Ese loco. Eso va a ser muy importante, gente. Bueno, seguimos avanzando. Aquí vemos que ya está moviendo hilo. Cecily básicamente le está separando a los de la DEA, porque los de la DEA están como descubriendo que hay algo atrás de Marshall, ¿no? Porque para el público general Marshall sería o para el FBI o lo que sea, la DEA es un caso normal y su casa se incendió y bueno, por eso fue preso, ¿no? Porque creen que lo hizo algo así, ¿no? Sería como algo leve, entre comillas, pero realmente ellos están descubriendo algo entre el hongo y tal. Entonces Cecily, que es, nos damos cuenta que era una secretaria de Jonas el Lobo, que por eso ascendió, o sea, Jonas el Lobo le hizo ascender a ella para tener a alguien en el poder, o sea, imagínense. Esto también es muy importante. Aquí vemos que Marshall está en uno de los descansos de la prisión. Se encuentra con este otro loco, que este es uno de los hermanos que si mal no recuerdan, incendiaron su casa. Y realmente había que quemar unas notas que creo eran estudios o investigaciones, mejor dicho, de Marshall. Él quería que eso se queme porque él no podía irse a su casa en ese momento. Y este loquito era que echó el barril de fuego y quemó toda la casa. Y se le prendió el chip de piromaníaco. O sea, se volvió piromaníaco. Le agarró el gusto a quemar cosas. Y de hecho él está preso por quemar otra casa, no la de Marshall.
que Marshall está preso por culpa de este loco, porque este quemó su casa, entonces por eso fue preso Marshall. Y bueno, ahí Marshall, ahí está mostrando de hecho, ¿viste? Ahí le agarró la risita de esto se le paró la pichula ahí cuando incendió la casa, entonces le agarró el gusto. Y Marshall le dice que se entregue. El otro le dice, eres muy raro amigo, no sobrevivirás aquí. Y de hecho casi se hace canon eso. Se iba avanzando. Y acá, esto sería muy relevante, entre comillas, aunque no ayuda a saber qué pasó, por qué está preso Marshall realmente por el tema del incendio. Pero lo relevante aquí es cuando Marshall encuentra esta flor. Y pasamos a otra escena, pero va a ser muy importante también el capítulo. Me gusta mucho el ritmo de la serie, va rapidísimo a full. Esto también es súper relevante con el tema de Francis, que probablemente cuando termine la serie yo haga POVs o perspectiva de cada personaje, o de Marshall, Francis y tal. Ahí díganme en los comentarios si les interesa. Aunque bueno, la serie no me conocía, pero yo lo voy a hacer igual, porque me gusta mucho la serie. Básicamente cada personaje está muy bien trabajado, aunque no parezca, porque pasa muy rápido los capítulos. Pero Francis viene a hablar con su madre. Su madre, si no recuerdan, ella ya recuperó. Tenía el tema de que perdía la memoria y tal, básicamente. Y con el hongo azul se curó. Entonces, ahora está bien. La madre de Francis, y ella viene a visitarle cada tanto, ¿no? Y Francis tiene los hongos. Recuerdan que traje los hongos con Sócrates. Entonces ella lo que está dudando es, Marshall fue preso, ¿qué voy a hacer? Voy a llevarlo a Rutical y tal. Y le viene a comentar a su madre. Y su madre, ahora nos damos cuenta que es como el angelito diablo, entre comillas, ¿no? Porque siempre la apoya incondicionalmente, ¿no? Entonces Francis escucha lo que quiere escuchar. Y básicamente ella le dice, haz lo que quieras, no sé qué tal. Y ahí se anima y se va a Rutical, ¿no? Esto es el tema de la flor que le comenté. Aquí vemos que el compañero de celda de Marshall estaba con sobredosis, abstinencia realmente. Pide ayuda, obviamente nadie le ayuda. Y ahí agarra esa flor, ¿no? Y hace un brebaje. Acá como un pro, como un curandero. Chamán, típico chamán. le da el brebaje a su compañero de celda, ¿no? Para que no se muera. O sea que justo Marshall agarró eso, sabía que tenía le iba a hacer algo, lo que sea. Justo lo agarró cuando salió en el descanso, ¿no? Y esto no sería tan importante en sí, porque obviamente le salva una vida. Marshall vemos que tiene ese don que quiere salvar vida, o indirectamente o directamente. Con el hongo azul lo quiere hacer, y acá también lo hace con su compañero de celda. Y le ve Christopher y su amigo, su mano derecha, ¿no? Entonces le van a intentar cuidar a Marshall, ¿no? Básicamente lo va a cubrir con ya que es el mandamás de la cárcel, ¿no? Aquí vemos que Cecily le pregunta ellos estaban investigando a Marshall, entonces Cecily le pregunta qué saben, tal. Y ahí le hablan de Francis. Y al final le dicen, ¿quién creen que tenga el hongo? Y le dicen, Marshall está preso, entonces Francis. Y ella le separa a ellos porque saben mucho ya. Eso nos damos cuenta después. Y esta irá por Francis. Seguimos avanzando. visita a Marshall en la cárcel. Y aquí es también muy importante que acá sí lo voy a poner audio. No pongo el audio, gente, para zafar un poquito el tema de YouTube. Ya saben cómo es YouTube. Pero bueno, obviamente ya han visto la serie, ¿no? Esto de la roca no recuerdo en qué momento Marshall le decía acá. Marshall le dice, sí, voy a salir de la cárcel. Le dice, no sé cómo lo voy a hacer, voy a salir de la cárcel. Encuéntrame en este lugar donde está una roca con esta forma de elefante. Y le dice. Yo no recuerdo haber visto en un capítulo anterior que le mencionáis esa roca, entonces... Bueno, Marshall le dice, ¿tiene los hongos? Sí, tal. Y ahí ella le dice, tenemos que hacer algo con esto, le dice. Francis está súper obsesionada con el tema de hacerse millonaria con el tema de los hongos. Que Marshall todavía no sabe que ella de una farmacéutica, pero este capítulo ya se va a revelar. Y ella le menciona que hay esta marca, ahí está, Ips Holistic, es una marca que tiene té para dormir mejor y esas cosas, ¿no? Como brebaje, está un poco más friendly, ¿no? No tan fármaco. Pero, y Francis quiere convencer a Marshall de llevar ahí el hongo azul, ¿no? El producto, como un producto, ¿no? Y Marshall le dice que es propiedad de Rutical, o sea que es una pantalla amigable nomás, pero al final sigue siendo fármacos y tal. Pero ahí es la primera vez que directamente Francis le habla de una empresa farmacológica o algo como producto. Otra vez la segunda vez que ella le dice producto. La primera vez le dijo producto cuando encontró los hongos. Tienes un gran producto. Y Marshall le dice, esto no es un producto, tiene que ser para toda la gente y tal. Esta es la segunda vez y acá ya le menciona una marca. Entonces Marshall todavía no se da cuenta, pero ya tiene como... Ya empieza como a juntar hilitos, pero... Lo más importante va a ser cuando le visite Hildy. Pero bueno, acá vemos que, como le comenté, los Christopher y sus amigos y tal lo van a proteger porque entienden que Marshall es un médico. Entonces es algo muy importante tener eso en la cárcel, ¿no? Un doctor, básicamente. Y lo van a proteger. ¿Ves? Ahí le dan... De hecho le protegen de otro. Otro venía como a típico bully, ¿no? De la cárcel, le iba a quitar la comida a Marshall. Y
la mano derecha de Christopher, le da un juguito, disfrútalo, le dice. y lo protege, ¿no? Entonces eso es lo que pasó ahí. Seguimos avanzando, a ver si viene... acá nos damos cuenta que... O Marshall se da cuenta que, bueno, no le van a dejar salir. Este era el abogado de Marshall. Porque por un incendio tenía que pagar una fianza y salir en un día, ¿no? Pero el abogado le dice directamente, alguien no quiere dejarte salir, Marshall. Creo que no lo estás entendiendo, ¿no? Y se va. Y le dice que les pague, ¿no? Típico abogado chupa sangre. Y bueno, vemos esta un poco hip hopera, hipster, rockstar, no sé qué, esta chica. Que trabaja se llama Kiki. Trabaja en Reutical. Es como medio amiga de compañía de trabajo, entre comillas, de Francis. Y Francis está como... Quiere que alguien le diga, haz lo que... O sea, ella quiere escuchar lo que ella quiere hacer. Que es llevar a Reutical el hongo azul. Que ya lo tiene. Le dice a su madre le dice más o menos, sí, haz lo que quieras, yo sé que te va a salir bien, no sé qué. Luego le habla a Marshall y Marshall como que le bajonea un poco. Y luego habla con Kiki y Kiki le convence. Y esto es muy importante porque Francis le dice, somos los buenos. Ella quiere como autoconvencerse que lo que está haciendo es bueno. Y básicamente Kiki le dice que hicieron un beta bloqueador, que era un fármaco para el tema del corazón. Y aquí le muestra un gráfico que básicamente ese gráfico desde la caída son 80.000 muertes menos al año por el beta bloqueador que hizo Reutical. No sé, 80.000 vidas, hablamos de 80.000 vidas. Y ahí hace clic Francis y se convence, se autoconvence. Bueno, esto es lo bueno, ¿no? ¿Ves? La Vinol se llamaba, por cierto. Ay, por cierto, es una barbaridad el estilo artístico, loco. Dice, no podemos hacer todo, pero 80.000 vidas son 80.000 vidas, ¿no? Y ahí voy a llevar el hongo azul, se lo voy a mostrar a Rick, que básicamente es su jefe, para que Rick con eso va a asegurar su puesto de lo que Francis piensa. Y Francis ascender, ¿no? En lugar de ser una secretaria de Rick, ahora iba a ser una vicepresidenta de marketing, o sea, va a ganar un montonazo. Aquí cuando visita Illy, como le comenté, Francis ya había hecho producto, la primera que germinaron los hongos. Ahora hablo de una farmacéutica, y ahora Illy. Hitler tomaba meta. Bueno, hay YouTube ya. Gracias, Illy. Esto me voló la cabeza. Y bueno, un poco esta serie se llama, de hecho, el tag de la serie es conspiranoica, tema de conspiración y tal. Pero el gobierno y la farmacéutica trabajan juntas, básicamente. Trabajan juntos. Y esto es muy importante. Ellos hacen los químicos. Francis, tú ya lo sabes. Francis, tú ya lo sabes. Illy ya sabe que Francis trabaja para Reutical. Marcia todavía no lo sabía. Obviamente Marcia no le va a creer. Espera, ¿qué dices sobre Francis? Pero como antes justo le había visitado Francis y ya le dijo lo del Isolistic, esta marca de fármacos que también resultaba era de Reutical, empieza a unir los hilos, ¿no? Y le dice que es una espía, ¿no? Y bueno, ahí se va. Aquí pide un ascenso Francis. Quiero todo, dinero, todo. Ella está... El tema del dinero, ¿no? Quiere demasiado el dinero. Y ahí está el hongo azul. Le termina llevando el hongo azul a Rick. Y ahora Rick le va a mostrar eso a Jonas el lobo. Por cierto, también es muy relevante. Acá nos damos cuenta que hay una relación más extensa. Acá nos damos cuenta de lo que le comenté del tema de que esta trabaja para Jonas, ¿no? Se supone que están entre la DEA, o sea, de tema de seguridad y tal, fuerte. O sea, está alto, en un puesto alto. Y está con Jonas, que Jonas es un inversor suizo. O sea, alguien que mete dinero a banco, negocio tal. Y en este caso Reutical, una inversionista más grande de Reutical, no son 10. Y su secretaria era alguien que ahora está en un puesto muy alto entonces como que le sirve mucho eso a Jonas. Pero hay que tener en cuenta algo, que es que Jonas le hace como mucho de menos a ella. Supongo porque tiene esa... Como que él le hizo crecer, ¿no? No sabemos que hasta si fue algo turbio ella de Jonas o lo que sea. Pero bueno, eso X. Pero él le hizo ascender a... Eso se va a entender. Le hizo ascender a Cecil. Entonces Cecil le debe muchos favores, ¿no? O trabaja para él directamente. Pero él siempre trata como un poquito como basura, ¿no? Como... De hecho acá se le ríe, le dice... que estudió en otra facultad que no es Harvard, no sé qué. O sea, y ahí Cecilia le comenta a Jonas. Menciona mucho a Jonas, gente, porque es un personaje súper importante en la serie capítulo 9, gente. Y todos los personajes son importantes por eso. No me voy a saltar con Marshall y tal lo más. Por eso le tiro mucho texto de este personaje. Es más importante de lo que yo pensaba, de hecho. Y bueno, Cecilia le dice que sabe que Francis tiene los hongos y se está encargando. Y le dice que se va a encargar de Marshall. Y aquí vemos que ya está este loco que empezó cuando empezamos el capítulo. Hizo lo de la tienda para irse a la misma cárcel donde estaba Marshall, básicamente, ¿no? Acá se separan estos, Copano y Harrington, se separan. ¿Por qué? Porque Cecilia, ellos saben mucho los hongos, entonces le van a separar para que nos sigan investigando, básicamente. Aquí Marshall empieza a unir los hilos, que les era muy importante. El tema de que acá le dije, yo trabajo para un gran jefe, no sé qué, es una compañía, no sé qué. Y Marshall está paranoico porque está atando los hilos.
Y dice, no puede ser que Francis trabaje en una farmacéutica, ¿no? Le pregunta a su compañero de celda si hay un teléfono. Le dice, tranquilo, tranquilo, hay uno en la lavandería. En el piso de arriba, no sé qué. Él lo hace y llama, pregunta por Francis. Hola. Y ahí, ¡guau! Escena durísima, loco. 5 capítulos le costó a Marshall darse cuenta, pero bueno, ya sabe que ella está ahí, ¿no? De hecho, se da cuenta también Francis, porque Marshall nunca le responde. Y ahí está en su... Esto es muy... Esta postal increíble porque vemos el éxito de Francis y la caída de Marshall, ¿no? Marshall está preso, está un asesino a punto de matarle. Y Francis está acá en un, no sé, un piso 20, con la puesta al sol ahí, como una ejecutiva importante de Rutical, ¿no? Que era lo que ella quería, pero ¿a qué precio, no? Traicionar a full a Marshall, ¿no? Y luego pasamos a el clímax del capítulo, donde viene el man este a matarlo. Por eso me repito mucho no haber subido capítulo a capítulo, porque cada capítulo tenía una locura como esta. Vemos que Marshall esquiva, pero obviamente el otro tipo es muy atlético, es asesino a sueldo y tal. Y está a punto de matar a Marshall. Yo en el capítulo así, ¡wow! Puede ser, loco. No lo voy a creer. Bueno, ahora vamos con el capítulo 7 y veremos que Christopher, el mandamás de la cárcel, básicamente vino a proteger a Marshall, ¿no? A punto de morir. Lo masacran ahí mismo. De hecho, esto creo que lo voy a tener que censurar. Y le dice, tú eres mío, ahora no sé qué vas a hacer todo lo que yo te diga y porque yo te protegí. Pero hasta este mandamás, este Christopher, se da cuenta que algo pasa. O sea, que le están mandando matar a Marshall dentro de la cárcel. O sea, que el que lo hizo lo va a volver a hacer, ¿no? Y que hasta cierto punto no sabe dónde va a poder proteger a Marshall. O sea, que Marshall tiene que salir de ahí a fuerza. Ahí lo protege y tal. Bueno, Marshall está destruido, ¿no? Porque lo de la traición de Francis, que ahora sabe que trabaja en farmacéuticas Rutical. Y ahora que casi está a matar otra vez. Bueno, soltamos la intro que es piquísima, por cierto. Uf, esto es durísimo también. Aquí vemos a la madre. La madre de Francis está como súper enérgica desde que consume los hongos. No se siente súper viva, súper tal. Porque llevo años así, ¿no? En tema de que no recordaba nada. Prácticamente no estaba, ¿no? Vivía, pero no estaba ella, ¿no? Entonces, de hecho, en el capítulo anterior, cuando Francis la visitó y le dije que ella le dio esa idea a Francis de que sí, haga lo que ella quiere y no sé qué, que confía en ella, no sé qué, que Francis escuchaba lo que quería escuchar, ahí ella le dijo, vamos a subirnos al árbol. O sea, que ella estaba ya con esa idea hace rato. Y aquí se sube a este árbol, que está frente al asilo, donde está ella, de centro de cuidado, donde está ella ahora. Esto es durísimo, loco. Básicamente ve unos... ¡Wow! Ve unos huevos de ave. Miren esto. O sea, después de tanto tiempo, loco, después de los años que estuvo así, prácticamente como un vegetal, encontró el hongo azul, Francis se lo da. Y no creo que ni una semana pasó en estos días, ¿no? Y igual. Por cierto, el capítulo se llama Pez Globo, que va a ser mucho más importante en luego. Y a la vez que su madre le pasó eso, Francis no sabe todavía, obviamente, y está full porque ya aceptó, ¿no? Y es bueno, esto es mi vida, ¿no? Ya aceptó su traición, lo que sea, y se siente muy eufórica, ¿no? Por su nuevo puesto de trabajo y tal. Pero Cecil estaba esperando. Cecil, la que trabaja con Jonah Lowe. Ahí nosotros nos damos cuenta oficialmente, porque ella misma le dice, yo era la secretaria. O sea, básicamente lo que ella insinúa es... Por eso le dije, no sé si está hasta qué punto es algo de Jonas. ¿Por qué? Porque esta le insinúa a Francis que ascendió haciendo cosas, ¿entienden? Y bueno, y ahí ella le comenta que era una secretaria de Jonas el Lobo, el inversor, tal. Que es el inversor de Rick, o sea, está arriba de Rick, el jefe de Francis, está mucho arriba, mucho más arriba. O sea, imagínense si el dinero que tenía el Rick este. Imagínense el Jonas este, que es el inversor de todo Rutical, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Básicamente la amedrenta mucho Cecil. Le dice que confiesa, no tiene los hongos. O sea, ya sabe mucho, Cecil sabe mucho. Y Francis asusta, ¿no? La amenaza ahí en el famoso, la señal de... Y se va. Ahí vomita un poquito. Se pide un expreso triple. Y sigue su día. Esa Francis está re loca. El tema del poder y tal, el dinero. Bueno, Rick es el más loco. El más loco es Rick. Este personaje es increíble. Creo que hace mucho más relevante en el capítulo 10 todavía. Está ahí. Él está con un pie afuera de su trabajo, ¿no? Entonces no tiene nada. Siente que su relación perdió con su esposa, ¿no? Dijo, de hecho, en el primer capítulo dice: hace 2 semanas no veo a mi esposa. Y lo peor es que no se ha quejado, dice. O sea que como que no está, es infeliz, básicamente, ¿no? Y ahora está a punto de perder su trabajo otra vez. Desde el primer capítulo de que Rick está en una conferencia de prensa y tal. Porque Rutical está siendo demandada por tener muchos efectos secundarios, lo cual le da el nombre a la serie. Por los fármacos, ¿no? Acá seguimos avanzando. Básicamente Francis le comenta... Esta es la miniatura del vídeo hecho. O sea, del de Max. Básicamente Francis le dice que vino Cecily, ¿no? Al gobierno, no sé qué. Y él le dice... O sea, Francis le dice a Rick...
Ella conoce a Jonas. Dice, Jonas, yo también conozco a Jonas, le dice. Y Francis se tranquiliza. Y le dice que el hongo le va a encantar a Jonas y no sé qué. Y, obviamente Rick, el jefe de Francis, no sabe que Jonas está intentando que esto no exista, ¿no? O sea que en ningún caso querría eso en Rivutical, ¿no? Aquí vemos que Francis se entera que, bueno, que su madre falleció. Esta vez Kiki le da un fármaco de la competencia. Rick es muy bueno con Francis, o sea, acá le trata súper bien. Me gustó eso, mucho. Le da un folleto que llevan para una fundación en honor a la madre de Francis. Sonia Applewhite se llama sería como manzana blanca, ¿no? En el apellido de Francis Applewhite. Y bueno, seguimos avanzando. Rick está muy tal. Acá es lo que le comenté hace rato de que Christopher le dice a Marshall, el que te mandó matar, o sea, alguien va a volver a hacer eso, ¿no? Porque tiene que salir de ahí y tal. Esa es su nueva vía, no sé qué. Y básicamente le tiene que curar el pie. Todo hecho mierda que tiene este pana, mira. ¡Ostras! Mira. Uf, pobre tipo. Bueno, apenas se ve ahí se ve el pie. Está todo chamuscado. De hecho, lo vamos a ver que... Bueno, vemos que los de la DEA se separaron, entonces están con su nuevo team. Y no están cómodos, ¿no? Este es un viejo aburrido para el detective este joven. Creo que este copano, Harrington creo que es la chica, ¿no? O al revés. Sudafil, ¿no? Está robando una... Como en Breaking Bad, ¿no? Básicamente la gente compra los fármacos y luego le da a los que hacen la droga, ¿no? Entonces a eso estaban arrestando ellos. Y están también en otra discoteca incautando droga, ¿no? De los dealers y tal. Pero no le gustó a Harrington que su nuevo amigo, su nuevo compañero, ¿no? Era súper brusco, ¿no? De hecho, ahí le estaba asfixiando al dealer. Y él trabajaba diferente con Copano, era más tranquilo. La arrestaban, pero hasta ahí. Y ahí se enoja y tal. Bueno, aquí que acá Francis comprando cosas porque tiene mucho dinero y no sé qué. Hay que destacar la cara de Francis que pone acá. La expresión que pone es increíble. A mucha gente vi que no le entra a la serie por el tema del arte de los personajes. A mí al principio también no me llamó. Pero cuando vi la agarré el gustito. Es diferente, es muy único. O sea, es muy... identificar rápido, ¿no? Es como un side effects. Y el arte de fondo, o sea, los fondos, los paisajes, el piso, la iluminación, el agua y tal, eso es brutal, loco, brutal. Pero denle una oportunidad, gente, no se dejen llevar por la animación, que es buenísima, de hecho, o sea, me refiero al estilo artístico de los personajes. A ver... acá vemos que estaba haciendo Marshall estaba haciendo ahí un croquis de cómo curar el pie de Héctor, el que había entrado en la celda hace rato, ¿no? Ay, madre. Luego, vemos que... Amelia Hongo, ¿se acuerdan de este personaje? Que también va a ser muy relevante. Todos los personajes son importantes acá, al final. Literalmente. Prácticamente no hay ningún personaje secundario. Ya no habrá ese chiste, amigos. Al menos por este capítulo. Y bueno, Amelia le está muy agradecida a Marshall indirectamente porque él fue el que le encontró los hongos. El hongo azul ella lo encontró en la DEA cuando le hicieron que chequee las cosas de Marshall. Ahí había un hongo azul. Y ella investigó, o sea, ella ya sabía ese hongo. Eso yo no me di cuenta en ese momento. Yo me di cuenta que Amelia Hongo sabía del hongo azul, pero... no había pensado en otra cosa. Y era que muy pocas personas saben del hongo azul realmente. Que era Marshall Hildy. Y ahí le digo todo, ¿no? Pero bueno, seguimos avanzando. Básicamente le está muy agradecida a Marshall. Y llega a le muestra a su hijo. Que su hijo estaba bastante mal. Que de hecho ella le canceló una cita a Harrington, ¿no? A Copano, a la chica esta de la DEA que vimos hace rato. Porque estaba con su hijo, ¿no? Estaba investigando el hongo azul en ese momento, ¿no? Ahora está perfecto, respira bien, tal. De hecho tiene una remita del hongo azul, o sea, un hongo, o sea... increíble. Entonces está muy agradecida con Marshall y quiere como ayudarle. Y ahí Marshall le dice lo del pez globo. Básicamente una tetrotoxina, una toxina que tiene el pez globo que funciona como veneno y te puede dar como una muerte médica, un coma, ¿no? Entonces pasar por muerto a Marshall en la cárcel para que lo lleven a la morgue y ahí le ayude ella. Y ella le va a ayudar porque está muy agradecida con el tema del tal, pero realmente es por otra cosa también, que bueno, ya veremos más adelante. Aquí se reúnen con Pan y Harrington y a ver... de los dos investigadores nos damos cuenta, esto sí es importante, es que no sé cuál es Copano, ahora se me olvidó, pero no sé qué Copano es este, espero no equivocarme. Le llamó a un policía, a un compañero de otro estado y le dijo que... él le confirmó que jamás haríamos una emboscada de la DEA o algo así por un incendio nomás. O sea que viene mucho más arriba del FBI, que está arriba de ello otra vez, de la DEA. Entonces, él el que más investiga, él está metido ahí. Pero la chica no, la chica quiere su trabajo normal, lo que le pide nomás. Él sí tiene ese aura más, no aura, ¿cómo decir? Ese espíritu más de investigar, ¿no? Por más que ella no sé, ellos están fuera del caso. Pero sigue investigando y ahora se dan cuenta que es algo más de arriba, ¿no? Amelia Hongos hace el tema del pez globo, le dice esta noche y se lo da en un libro.
Se lo dan un libro. Acá Marshall se tira un speech, le da un tremendo susto a su compañero, le dice, hoy voy a morir y cosas así. Oye, ya cállate, amigo, le dicen. A ver si bueno, a ver. Hoy voy a morir. Ya deja de decir mamadas. El español es muy bueno, por cierto. Deja de decir mamadas, güey. Y... en este momento Marshall, mientras estaba ahí pensando, se da cuenta que la clave es Sócrates, que en el video anterior nos dimos cuenta, ¿no? Que él hace popó en los hongos. Ahora Marshall se da cuenta de eso, ¿no? Que la clave es la popó de tortuga. No sé si exactamente la popó de tortuga, pero la popó en sí. Y Marshall, luego de entender eso, toma el brebaje y bueno, vemos lo que pasa. Y obviamente el otro le ayuda, no le intenta ayudar porque bueno, él le salvó con el brebaje, ¿recuerdan? Pero nadie viene a ayudarle. Increíble, increíble. Vamos con el capítulo 8. Bueno, estamos en el capítulo 8. Se llama Amelia y Wyatt, que creo que es su hijo. Y bueno, vemos que ella le encuentra en la morgue a Marshall. Básicamente ella vino a returbarle como si fuese una funeraria. Le libera tal y lo lleva a cierto lugar que veremos es súper relevante. Así que está. Ahora van a buscar a Sócrates. Es verdad, van a buscar a Sócrates. Bueno, el video es muy largo, gente, pero es un análisis más tranqui, más chill, como modo podcast. Así que no se me apuren. El video de mañana va a ser más cortito porque va a ser más editado y tal. Bueno, aquí vemos que Copano, como le había mencionado hace rato, está investigando mucho. Él se da cuenta de lo de Jonas. Acá es donde nos damos cuenta de todas estas cosas. Jonas trabaja, o sea, Jonas inversó en 10 compañeros, no solo Critical. Critical es una de ellas nada más. O sea, que el tipo de... tienen poder, digamos, ¿no? Y ahí él se da cuenta de que por qué le separaron, ¿eh? Porque se estaban acercando a eso, ¿no? Estaban uniendo los hilos y tal. Bueno, seguimos avanzando. Ella no quiere saber nada. Harrington, vamos a decir. No quiere saber nada. Y aquí Francis, como recuerdan, ya le había dado el hongo a Rick. Entonces estaban intentando hacer un producto del hongo, es decir, hacerlo sintético. Rick confía en que, bueno, él siempre estuvo en la farmacéutica, no, casi se puede hacer todo, ¿no? Él cree que lo van a sintetizar y que va a tener los mismos efectos y no sé qué. Francis no está tan segura, pero bueno, confía en Rick, lo intentan. Y ven los conejos y tal, ¿no? Que se usan mucho en tema para fármacos. Creo que ahora más se usa más para cosméticos, pero se usa igual. O sea, se intenta no usar, pero se sigue usando el tema de los conejitos. Bueno, quisiera ser uno de ellos, dice Rick. Bueno, aquí vamos avanzando, vamos a lo importante. Kiko, Pan y Harrington preguntan por Marshall y se enteran que está muerto, entre comillas, ¿no? Francis ve los vídeos de YouTube. Suscríbanse, gente. Suscríbanse como... denle like al vídeo, como Marshall. Hablando de sus hongos ahí todo de Chile en su canal de YouTube. Qué grande. O sea, siento un poco de culpa, ¿no, Francis, por sobre esas cosas? Acá vemos... este personaje también parece muy relevante. Creo que ya hasta acá vamos a ver de él, pero... a no ser que en el... agarre un odio o algo por Francis, alguna razón, pero... como que eternamente Francis lo ninguneó, no estaba en otras cosas y él le quiere proponer matrimonio y Francis le termina para siempre, ¿no? Pero realmente sale bastante en la serie también. Supongo que es para ver más cositas sobre Francis, ¿no? Sobre su caótica vida y tal. Jonas, el lobo, tiene una... este momento es súper importante de la serie, del capítulo también. Jonas se encuentran con Rick. Otra vez, la otra fue una cena y esta vez está en la casa de Jonas, de hecho. Básicamente Rick le presenta el producto, le dice esto va a salvar a la compañía, no sé qué. Y acá Jonas le dice algo muy importantísimo que creo que es, o sea, puede ser humo y no. Pues básicamente lo que Jonas le dice es, ¿qué crees que va a pasar si esto funciona? Le dice que todo se va a perder. Ya no van a haber hospitales, ya no van a haber aseguradoras. El negocio va a ser solo ese hongo, ¿no? ¿Entienden? Entonces... va a romper todo el mercado. Y en Estados Unidos la gente trabaja su seguro médico, trabaja para vivir también. Bueno, todos. Básicamente, con la cura se termina el negocio, porque el tema de la medicina es un negocio realmente, ¿no? Como la mítica cura al cáncer, ¿no? Que no se encuentra porque detrás es un poco turbio, ¿no? Pero detrás hay mucho gasto médico, ¿no? Que la gente tiene que hacer para subsistir de eso, ¿no? Sobrevivir. Entonces sería eso, pero... vale, 1000 veces más potente todavía porque curaría todo, ¿no? Pero bueno. Y acá también Jonas le mete en la cabeza que, bueno, si es tan potente el hongo como lo es, los grupos de guerrillas, tal, van a hacer como un cartel, ¿no? Ahí el que tenga más hongo va a ganar, básicamente las guerras, todo. ¿Por qué? Porque literalmente te revive prácticamente, o sea, antes de morir te come y ya está como nuevo, entonces
tiene otro poder otra vez que va más allá de la medicina en sí. Y acá muestra un mundo distópico, ¿no? De qué pasaría si este hongo azul se da a conocer realmente, ¿no? La verdad que esto no había pensado mucho en esto cuando vi esta escena. Pero bueno, Jonas es un empresario de negocio también, lo que le importa el dinero. Entonces le puede decir cualquier cosa a Rick también, pero realmente tenía sentido lo que le decía. Y le dice, balance. Soy viejo, pero me tomo un escocés al día, no sé qué dice. Y este personaje, como le dije en el capítulo anterior, hablé mucho de él y es muy importante, gente. Ya lo van a ver en el vídeo de mañana. Mañana vídeo del capítulo 9, gente. Voy a hacer uno exclusivo porque lo amerita. Y bueno, Jonas, por tema de negocio, no quiere el hongo y van a desechar todo lo que está haciendo Francis y Rick. Y le van a compensar. Básicamente a Rick lo que van a hacer es liquidarle, básicamente, ¿no? No de matarle, sino de echarle, ¿no? Pero le va a dar un bono o algo así, Jonas, porque en gran parte, gracias a él, como que encontró el hongo azul y tal, ¿no? Francis llega a su casa, donde está... Este es un chiste. Marshall le meten muchos chistes muy buenos a de guión, tal. Le dicen, ¿cómo trata acá? Entré por la entrada de incendio, no sé qué. Eso no te interesa, algo así le dice. Como que la trama está tan intensa en ese punto que no nos vamos a poner a pensar cómo entró el Marshall. Por grande, ¿cómo entró si estaba llaveado y la ventana es un quinto piso, algo así? ¿Cómo entró? Entonces... te meten ese chiste como... nunca lo sabremos. Tiene cositas buenas en el tema del humor y tal. ¿Viste? Acá Marshall sigue débil por el tema de la toxina, eso del pez globo. Esto me hizo gracia también de que estos tres están en la casa de Francis y el niño este está dibujando en la pared de Francis. Que va a ser muy importante también, que ya lo vamos a ver ahora mismo. Y el niño está dibujando, ¿no? Y Francis está dibujando en mi pared. Y ella dice, no, es mi hijo. Y está en su casa. Pero bueno, pero el niño, no sé cómo, no sé si es por las visiones. Él dibujó, miren. Él dibujó una tortuguita con los hongos, con un pequeño popó arriba. Entonces, acá Marcia se da cuenta, Francis, perdón, se da cuenta de que Sócrates, ¿no? Ven ahí se da cuenta. Acá vemos la crisis existencial de Rick, se va a jugar golf, ve una botellita de vodka, está en las últimas Rick, o sea, su día se vino abajo en un segundo, porque él dijo, ¡buah! Tengo el hongo azul, con esto voy a ascender todavía más, con Riutica, no sé qué, y le despidieron. Entonces está acá con una botella de vodka y en un campo de golf al amanecer, ¿no? Y Francis iba con todo, pero ahora se da cuenta que ya no existe lo del hongo azul, ¿no? Va a buscar a Rick y se entera que también fue despedido. Estos van a la morgue, el Copano y Harrington, o sea, sobre todo está full con el tema de que hay algo encima sobre Marshall, ¿no? No es algo de alguien especial, ¿no? Por algo le está buscando tanto. Van a la morgue y se enteran que no está muerto y se enteran que Amelia Hongo fue la que llevó, ¿no? Tampoco hay quiten, ¿no? Que justo mira así, pero bueno, supongo que no se iba a poder avanzar. Y bueno, ella no quería ver porque a ella le gustaba Amelia Hongo, le invitó a una cita y todo eso, bueno. Y cada vez está como más involucrada. Y no le gusta. Acá está el loquito del medio hermano, este Sans, creo que era. Zane. Está re loco ese man. Le gusta mucho la tortuga, no sé por qué. La tortuga peruana esta. Ah, y esto también es súper importante. Todo es importante. ¿Ven? O sea, el chico este no está dormido, está despierto, está alucinando con estos bichitos blancos. Y antes, Rick y tal, cuando dormían era que veían esto. Creo que por haber pasado los capítulos no se vio, pero Marcia también tuvo esa visión. Se lo voy a mostrar porque es importante. Es muy importante para el capítulo 9 también. De hecho subí un short hablando de esto, pero no lo spoileé tal cual. Dije que ya sabemos un secreto, pero no lo mostré. Lo voy a decir mañana, gente. Le invito mucho a que vean el video de mañana. Aquí, como les comenté, el niño está despierto, alucinado con esos bichitos blancos. Y Marshall, que sabemos que comió el hongo varias veces. De hecho, una vez de forma recreativa con Francis, pero otra vez cuando estuvo a punto de morir lo comió. Y miren, aquí el niño está dormido tal. Y Marshall también tiene la visión. Y Marshall ya lo había tenido, creo, unos capítulos atrás. Entonces Marshall, yo creo que en gran parte sabía, ¿no? Que tenía un efecto secundario. Entonces él lo que quería era hacer primero germinar el hongo porque tenía un par, solo tenía 6 en ese momento. Cuando empieza la serie tiene 6, 7, si mal no recuerdo. Él quería germinar eso y luego ver qué tan letal o qué tan nocivo era el efecto secundario, ¿no? Porque lo bueno que tiene el hongo es brutal, ¿no? O sea, que te cura. El niño estaba terminal prácticamente. El sobrino del sheriff también estaba terminal y revivió, ¿no? O sea, está sano ahora, ¿no? Pero tiene un efecto secundario. Entonces Marshall sabía que tenía algo, no lo decía, porque realmente solo él sabía que existía el hongo y luego se lo contó a Illy y bueno, primero se lo contó a Francis, ¿no? Entonces él quería hacer más pruebas y tal. Pero aquí se está como un poco, se está asustando, ¿no? Porque ahí lo está viendo él otra vez. Está un poco incómodo. Y esto es, básicamente la médica de Jonas. Él fue un chequeo manual o lo que sea. Y acá la médica le tiró la frase que nadie quiere escuchar, que es, ¿será que puedes tomarte tiempo en el trabajo? Que ya,
Durísimo, durísimo, durísimo. Y Jonas está muy contento. ¿Por qué? Porque por todo lo que consiguió. Detuvo el hongo azul. Él cree que Marshall está muerto en la cárcel. O sea, murió en la cárcel. Y ya está. Todo lo que él podría destruir su imperio, ya él lo consiguió, ¿no? Pero... Y aquí la médica le dice que, bueno, esto es el corazón, gente. O sea, de hecho, ni siquiera le da meses, o sea, le da como semanas nomás a Jonas. Y Jonas se ríe porque dice, ¿por qué dejaré mi trabajo ahora, no? Y ahí la médica le dice, tenemos que hablar. Y aquí el tono de la serie es increíble, como... La serie es buenísima, ¿no? Nunca flaquea, pero aquí va a full en tema del ritmo de la serie, ¿no? Porque el Jonas es tan importante. El capítulo 9 lo van a ver, lo van a tener en el video mañana. Así que si ven este video, suscríbanse para que le avise. Y bueno, seguimos avanzando. Rick tomó una decisión. Le busca a Francis. Y de alguna forma él guardó uno de los hongos que tenía Francis. O sea, no usó todo en ese momento. Acá fue inteligente. Lo que yo sobreentiendo es que no usó todo en el momento con los conejos y tal. Él guardó uno extra, ¿no? Porque Francis creo que ya no tiene los hongos. Él le dio todo a Rick. Y aquí también, en el final del capítulo, este es el sobrino del sheriff otra vez. Básicamente, ellos están donde antes estaba Marshall, donde está el sheriff. Y es la mandamás acá. Hicieron unos contenedores. Hicieron básicamente como en Breaking Bad. Y no quiero hacer la comparación, pero es que es así. Tienen todo ahí su plan para hacer los hongos, ¿no? En este caso. Están todo preparado ya. Como para empezar a producir. Pero Illy no sabe todavía la clave. Illy no sabe la clave. Que es Sócrates, ¿no? El sheriff ese sheriff está loquísimo, ¿no? El sheriff es un sheriff del condado y está ahí como protegiendo a unos locos ahí que van a hacer unos hongos, no sé qué. Pero ya antes él vio el poder curativo, él vio lo que puede hacer, ¿no? Le salvó la vida a su sobrino, entonces. Y Illy es la que está ahí. ¡Wow! Y así concluye el capítulo 8, gente. Digamos que le pareció este capítulo. El video va a ser un poquito más largo de lo común, pero es porque querían alcanzar al capítulo 9 de mañana, que voy a subir día sábado, y el lunes ya es el final de temporada. Entonces quería subir todo para que tengan el clímax del capítulo 9 conmigo y lo vivan conmigo. Y ese mismo lunes, con el capítulo final, voy a hacer un directo a la noche. Lunes a la noche, martes a la noche, hablando de el final de temporada, ¿no? Así que vean la temporada, gente, vean la serie, que es increíble. Y nada, si el video les gustó, agradecería que se suscriban, denle un like y déjenme un comentario ahí de qué les está pareciendo la serie. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.